Bueno, profesor Rafael Bredio, habla Alex Muñoz del segundo A nocturno. Vengo a exponerle mi tema, el financiamiento del déficit público. ¿Qué es el déficit público? El déficit público ocurre cuando el Estado gana más dinero del que recibe en un periodo determinado, generalmente en un año. Es decir, los ingresos públicos no alcanzan para cubrir todos los gastos que el gobierno realiza. Este fenómeno es común en muchos países, especialmente cuando se quiere estimular la economía o enfrentar emergencias. El déficit se expresa en dólares o como porcentaje del Producto Interno Bruto, lo que permite medir su impacto en la economía nacional. ¿Por qué se genera el déficit en Panamá? Las principales causas del déficit público en Panamá han sido la caída de los ingresos del Estado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay crisis económica como la pandemia del COVID-19 que redujo el turismo, el comercio y la actividad empresarial. Aumento en el gasto público. El Estado panameño ha aumentado el gasto en subsidios, como el vale digital, los subsidios electrónicos, en el pago de la deuda pública y en las planillas. ¿Cómo se financia el déficit público? Cuando hay déficit, el Estado debe buscar cómo cubrir ese hueco financiero. Las principales formas de financiamiento son el financiamiento interno, como el crédito con bancos nacionales. El gobierno puede endeudarse con entidades bancarias del país. Así, financiamiento del externo. El financiamiento externo es el préstamo de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID o el Fondo Monetario Internacional. El uso de las reservas. En casos excepcionales, el gobierno puede recurrir al Fondo de Ahorro en Panamá, que se creó precisamente para cubrir emergencias fiscales o catástrofes. La legislación panameña sobre el déficit. Panamá cuenta con una ley específica para controlar el manejo del déficit público, la Ley 34 del 2008. La Ley Responsabilidad Social Fiscal establece límites al déficit y a la deuda pública. El déficit fiscal del gobierno central no debe superar cierto porcentaje del PIB. Por ejemplo, el 2% en años normales. Promueve una política fiscal y prudente y sostenible. La Constitución Política de Panamá, en los artículos 268 a 273, se establecen normas sobre el presupuesto general del Estado. El artículo 270 indica que no se puede hacer gastos sin que esté debidamente presupuestado y aprobado por la Asamblea Nacional. Consecuencias del financiamiento del déficit. El financiamiento del déficit tiene ventajas y riesgos que deben analizarlo con cuidado. Las ventajas: permite mantener el funcionamiento del Estado, pagar salarios y mantener servicios públicos esenciales. Permite invertir en proyectos que generan desarrollo a mediano o largo plazo. En tiempos de crisis, una herramienta clave para salvar la economía. Riesgos o consecuencias negativas. El endeudamiento excesivo de Panamá supera los 45 millones en deuda pública. Esto significa que el mayor pago de intereses cada año. Menor capacidad futura. Mientras más dinero se use para pagar deuda, menos hay para la salud, la educación o la inversión. Datos recientes del déficit en Panamá en el año 2024 indica que el déficit fiscal se estima en 3.5 del PIB, superando el límite establecido por la Ley 34 de la deuda pública. Ya representa más del 60% del PIB, lo cual genera preocupación por su sostenibilidad. La Contraloría y el MEF han advertido sobre la necesidad de mejorar la disciplina fiscal para evitar una crisis de la deuda en el mediano plazo. En conclusión, el financiamiento del déficit público es un mecanismo válido y necesario para que el Estado funcione y cumpla con su rol social. Sin embargo, debe manejar con responsabilidad y planificación. En el caso de Panamá, se han tomado decisiones importantes para mantener la economía a flote, esencialmente en tiempos difíciles como la pandemia, pero también es cierto que el endeudamiento ha crecido de forma preocupante. Como futuros abogados profesionales del derecho, debemos entender que una política fiscal responsable es esencial para garantizar la justicia social, la estabilidad económica y el desarrollo sostenido del país. Muchas gracias, profesor.